Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estén viendo este video. Pues bueno, eh, mi nombre es José Iván Romero González eh, y, y voy a hablar sobre las armas de la revolución y me acompaña mi compañero Adolfo Carrión Pozos. Eh, Vamos a dar un pequeño repaso o hablar sobre las armas que cambiaron muchas cosas. Cambiaron la forma de pensar, cambiaron la forma de trabajar, la forma de estudiar, entre otras cosas. Y pues gracias a estas armas se pudo, se pudo hacer justicia. Adelante, compañero. La historia del fusil Mondragón, conocido entre los entusiastas de las armas como el primer rifle semiautomático de la historia. El fusil semiautomático mexicano pues fue el primer fusil semiautomático y automático en ser adoptado por un ejército. Fue diseñado por el general Manuel Mondragón y comenzó a trabajar en el proyecto de 1882 y patentó el arma en 1887. El fusil era accionado por los gases del disparo mediante un cilindro y su respectivo pistón, algo bastante habitual hoy en día, pero inusual para su época. Tenía un cerrojo rotativo, el cual se movía mediante tetones que se encajaban en estrias helicodales de las paredes del cajón de mecanismos. También podía emplearse como un fusil de cerrojo con acción rectilínea. Disparaba cartuchos de 7x57 de Mauser, alimentados mediante un cargador con capacidad para 8 cartuchos. Una variedad automática de este fusil tenía un cargador con capacidad de 20 cartuchos y un bipode. Como el ejército mexicano pues empleó un tambor con capacidad de 100 cartuchos en la versión ametralladora ligera de este fusil producida en 1910. En servicio estuvo desde 1901 hasta 1949 en México. Su país de origen fue México. ¿En qué guerra se fue utilizado? Revolución Mexicana, Primera Guerra. Bueno, ahora tenemos la ametralladora Madsen. Esta se debe su nombre al capitán de artillería Wilhelm Hermann Olof Madsen, quien ocupó el cargo de ministro de guerra de Dinamarca entre los años 1901 y 1905, apoyando el desarrollo de las armas automáticas. Dicha ametralladora está estrechamente vinculada a la empresa conocida originalmente como Campagne Madsen AC y después Dank Industrie Syndicate AC. En su funcionamiento tenemos que pues no es común ver ningún arma que sea similar y que tenga el mismo funcionamiento a esta ametralladora. Esta ametralladora emplea la combinación de recarga por retroceso y un cerrojo abisagrado, cuyo diseño se basó en el cerrojo levadizo del fusil de palanca. La recarga por retroceso tiene una parte corta y otra parte larga. Al disparar un cartucho, el retroceso inicial empuja el cañón, su recámara y el cerrojo hacia atrás. Un saliente situado en el lado derecho del cerrojo se mueve hacia atrás en las estrías de una placa montada en el lado derecho del cajón. Su calibre es de 9 milímetros, su peso es de 10 kilogramos, 10.6 gramos sin tripoide y con tripoide 24.6 kilogramos. Su cadencia de tiro es 450 por minuto. Existen diferentes modelos que tenemos desde modelo 1920, 1903, 1904, 1910, 1914, hasta que en el 1947
bueno, modelo 1947, pues se empleó una versión cañón corto que fue utilizada entre 1930 y 1940. Y ya que llegamos hasta con el trípode fue en 1950, que fue un trípode universal con una configuración antiaérea. Esta arma fue usada por diferentes países, cual fue Argentina, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, China, Checoslovaquia, Dinamarca, México, por supuesto, Lituania, Hungría, Honduras, Perú, Paraguay, Pakistán, Tailandia, Uruguay, Francia, Gran Bretaña y Dinamarca, entre muchos más, obviamente. Bueno, en realidad, pues igual la Madsen ha sido utilizada por la policía mexicana como ayuda de fuego contra cuadrillas durante incursiones en el Río de Janeiro. Y bueno, tenemos como diseñador a Theodor Schubutz y Julio Ramsel. Y la campaña fabricante pues fue campaña Madsen. Y pues bueno, después de escuchar a mi compañero Adolfo, vamos a hablar sobre otra arma que fue muy importante en el tiempo de la Revolución. Y esa arma es el revólver Remington, que fue creada en 1858. Esta arma era muy importante para en aquel tiempo las personas que vivieron en la revolución, que estuvieron en la revolución, porque vamos a hacer una comparación en la actualidad. Es como ahorita una persona, donde quiera que vaya, va con su teléfono celular. Entonces, a esa magnitud era en aquel tiempo de la revolución tener un revólver Remington en, en el bolsillo, ya que era muy importante en ese tiempo tener una arma, porque no sabes o no sabían cuándo iban a atacar o cuándo estaba en peligro su vida. Entonces, era muy importante y fue muy importante para ellos esa arma, porque también es pequeña y cabe y no ocupa tanto espacio en el cuerpo de la persona. Y pues bueno, entre los tesoros destinados al mejor postor destaca un revólver Remington, fabricados por Remington and Sons. Es una empresa productora de armamento fundada en 1816 por Eliafier Remington en Illinois, Nueva York. Y pues bueno, aquí estamos viendo una arma preciosa que incluso tiene una historia un poco curiosa porque eh, esa arma fue muy importante en aquel tiempo y ahorita van a saber por qué. Bueno, el revólver más caro, así se le puso a esta arma. El revólver de Pancho Villa, según el ex comisionado de la subasta, el arma que tenía varios adornos en oro podría alcanzar un precio de venta de $100,000, que tiene grabado el verdadero nombre de Pancho Villa, Doroteo Arango, en- y que una inscripción, cuenta con una descripción en el cañón que dice Chi 1914, haciendo referencia en el año en que Villa se convirtió en gobernador del Estado de México de Chihuahua. Pues ya lo había mencionado, estas armas fueron demasiado importantes que, que personas como Pancho Villa, estamos viendo el claro ejemplo, que, que cargaba su arma con él por cualquier cosa, ya sea que peligraba su vida, en otra para imponer respeto y orden.
porque solamente así en ese tiempo se podía tener el control, teniendo un arma. ¿Y qué es esa arma? Un revólver. Y como dato curioso, también tenemos una arma que muchos la tienen hasta en su propia casa, y esa arma también es el famoso machete. El machete fue muy importante en la revolución. ¿Por qué? Porque es un arma que todos tenían en su casa. Ya sea que si no tenías un revólver, tenías un machete. Y la cual también en la revolución se ocupó mucho, no solamente para combatir, sino también para cortar, no sé, cosas que se atravesaban en el camino o cosas necesarias para las personas. Eh, el machete tiene una historia muy curiosa porque en aquel tiempo de la revolución el machete era asignado a un joven, dando a entender que el joven ya estaba apto para manejar un arma, apto para tener un machete, y daba a entender que tenía ya esa madurez para poder eh, tener en la mano un arma blanca, que al final de todo es un arma blanca. Ese es el símbolo que marcó la revolución, el machete, porque si nos damos cuenta que el machete nos identifica, o nos o no, o otros países nos identifican a los mexicanos con un sombrero, un machete y unos guaraches. Entonces, el machete es muy importante en este tiempo, en esta época de la revolución, porque aparte de ayudar a luchar, ayudaba a saber que un joven ya era responsable en sus actos, que ya era capaz de estar en una guerra, o ya era capaz de manejar un arma y proteger a su familia. Ese es el símbolo, o ese es el significado que le dan a este machete. Y pues bueno, nuestra próxima arma es un Sain Chamón, o más conocido como Mondragón. Esta arma fue muy potente en la revolución y muy tecnológica en aquel tiempo, porque era un cañón de campaña de 75 milímetros. Su diseño y especificaciones fueron realizadas por el diseñador de armas mexicano, el general Manuel Mondragón, en 1890. Y pues bueno, en aquel tiempo que tenía de tecnológico esta arma, pues esta arma era un cañón que se le ponía una bola de plata, y, y con polvorín se impulsaba el arma para arrojar la bala de plata. Entonces, hacía demasiado daño porque era una velocidad muy potente, al grado de que podía perforar hasta paredes. Y, y también lo tecnológico es que podías llevar esa arma a donde quisieras porque contaba con unas llantas, unas ruedas, la cual eran ruedas de madera para que no hubiera tanto problema de que ya se desinfló una llanta o que ya no quiere avanzar. Entonces, por eso se optó la idea de poner una llanta de madera, una rueda de madera o ruedas de madera para que para que se pudiera trasladar esa arma. Y se preguntarán cómo la disparaban. Pues bueno, tenía un cordón en la cual el cañón se llenaba de pólvora, se le, se le metía la bola por el orificio que tiene enfrente,
y al momento se apuntaba hacia el objetivo y jalaban una cuerda. Y incluso eh, muchos se preguntaban al momento de tirar esa bola de plata, la arma se movía, claro que sí se movía, pero contaba con una cierta tecnología para que las llantas se quedaran estátiles y, o sea, se quedaran así quietas al momento de disparar. Solamente era el ruido y el golpe de, del disparo. Hizo mucho daño, demasiado daño. Incluso hasta los pobres animales que fueron los caballos, pues pagaron el precio de esa arma. Y pues otra arma, tenemos Winchester. eh, Se fabricaron alrededor de 700, de 721,000 ejemplares hasta el año de 1919 y fue el verdadero protagonista de la conquista de oeste de México y todos los modelos de Winchester tuvieron una gran difusión y puede decidirse que fueron protagonistas de la Revolución Mexicana. Pues estas armas son muy famosas porque esas armas las tenían los hermanos Cerdán en su casa. Ellos contaban con ese tipo de armas. Entonces, cuando ellos empezaron y se alzaron en armas hacia el, hacia el mandato del presidente Porfirio Díaz, los hermanos Cerdán, pues tenían ese tipo de arma. No tenía gran alcance, pero el impacto era mortal. Era mortal y era fácil de cargar la arma. Pero lo que le hacía falta era más alcance y más velocidad a esas balas. Y pues bueno, eh, hasta aquí nuestro museo. Muchas gracias, compañero Adolfo, y espero y hayan aprendido un poquito sobre las armas que cambiaron la forma de pensar de las personas y cambiaron a México y cambiaron la forma de que los extranjeros y otras personas internas eh, vieran diferente a los mexicanos. Muchas gracias.